Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la tutoría sabatina 5 de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Quiero comentarles que tendremos 4 partes en la tutoría. Una de ellas es recordar o repasar. Para los que no estuvieron, vamos a retomar nuevamente el tema tipos de planeamiento. Y hay diferentes tipos de planeamiento y uno de ellos es por proyectos. Se comentó el día martes en la tutoría que este tipo de planeamiento por proyectos fue un tipo de planeamiento que en las décadas anteriores estuvo, digamos, era el tipo de planeamiento vigente. Fíjese que en la medida en que en la educación salvadoreña han habido reformas, la revisión a estas reformas y la última que entró en marcha en 1996, ese tipo de reformas también y esa revisión a las reformas establece también modificaciones a la forma en que se planifica la práctica docente. Pero dentro de estas planificaciones didácticas hay varias, depende también del fin que persigue o de lo que se persigue en la currícula nacional. Y este tipo de planeamiento didáctico que estuvo de moda o vigente, digamos, puesto de manifiesto en los últimos años. ¿Cuál es la característica de este tipo de planeamiento didáctico? Es que tanto alumnos como docentes son los que ejecutan, primero diseñan a partir de la identificación de un problema o una situación. Mencionábamos en la tutoría de repaso que se le quiere dar solución a partir de la identificación de alguna situación problemática de aprendizaje o de una necesidad del estudiante, gira o una situación, necesidad del estudiante o de aprendizaje o institucional, es que gira también este tipo de planeamiento. Y mencionábamos que este tipo de planeamiento es muy importante porque tiene un alto valor formativo, en el sentido que son los estudiantes los que toman mayor protagonismo y con la orientación y la guía del docente es que se pone de manifiesto los lineamientos que van a dirigir esta tarea de elaborar este tipo de planeamiento. Entonces el eje central es todo el trabajo, todo lo que se diseña en el tipo de planeamiento es para solventar una necesidad educativa del grupo de estudiantes. Son ellos quienes lo proponen y entonces esa es de las características. Por eso es que ellos toman bastante protagonismo. En este método se entiende como proyecto a un conjunto orgánico de acciones, es decir, es 100% operativo, especialmente prácticas planificadas y efectuadas por un alumno o por un grupo restringido. Ahí es donde vemos que se pone de manifiesto lo que expresaba, ¿verdad? Que son los estudiantes los que toman protagonismo. Estas acciones conllevan un trabajo investigativo que ocupa un tiempo más prolongado en el cual el alumno aplica su iniciativa o creatividad. Aquí el docente toma un rol de orientador, de guía y le deja el espacio, le otorga a los estudiantes privilegios de poder dirigir la acción educativa. Dentro de los tipos de proyectos hablábamos de que existen dos, uno enfocado hacia la investigación institucional y dentro de las características de este proyecto mencionábamos también es que debe atender todos los aspectos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
Y acá, fíjese, importante que dentro de la visión de los estudiantes, los docentes son sujetos de investigación. Recuerde que son ellos los que van a proponer ideas, son los que son parte en en un porcentaje significativo del diseño de estos proyectos, y son los estudiantes quienes lo ejecutan, son ellos también quienes evalúan. Entonces, dentro de esta perspectiva del tipo de planeamiento, los docentes son sujetos de investigación. Está también el proyecto de aula, que ese es un poco más restringido porque solo se proyecta el trabajo hacia lo que ocurre dentro del aula. Entre las características es que tiene como propósito ampliar o contemplar algún objetivo institucional o del proceso del aula. Y este se sustenta en dos grandes ejes curricular, que es el currículo general y el institucional, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos tipos de proyectos. En lo que mencionaba, lo afirma o lo confirma Vixio, y es que pueden ser elaborados por los docentes con alumnos de aula. Poseen la ventaja que toman en cuenta las situaciones, intereses y diferencias individuales de grupo. Pueden tener una duración relativa de corto tiempo mientras se soluciona el problema. ¿Qué quiere decir? Que dependerá a través del diagnóstico que se identifica además del problema, el alcance para poder, hasta dónde vamos a llegar en el tratamiento de esta situación problema. Eso determinará además del diseño, el tiempo. Entonces, mencionaba también el día martes, ¿cuánto tiempo nos llevaremos para poder solventar esta situación problemática? Bueno, eso dependerá en un primer momento o como un tiempo provisional lo que se diseña en el proyecto, pero también podemos hablar que en estos tipos de proyectos no podemos estar, sí se establece un tiempo porque hay, recuerde que dentro de los programas de estudio hay un cronograma, pero también no podemos olvidar que hay un proceso que nos lleva a poder evaluar los avances del proyecto en cuanto a la solución del problema. Y esta es una de las partes que comprende este proyecto. Álvarez García establece 4 etapas para la elaboración de este proyecto y uno de ellos es la formulación del propósito del proyecto. En esta fase, además de que ya se identificó la situación problema, se establece el objetivo, los objetivos generales que persigue el diseño y la ejecución de este proyecto. La otra fase, que es el planeamiento del trabajo, en esa fase se diseñan los objetivos específicos y se establecen las acciones que se van a diseñar. En la ejecución, acá, además de que como ya se establecieron las acciones en la etapa anterior, en la ejecución se identifican los recursos disponibles para poder ejecutar estas acciones. Entonces, en otras palabras, se le da forma, digamos, a través de estos recursos disponibles, se establecen de manera concreta cuáles son las acciones a ser ejecutadas. Y la evaluación de los resultados, a esto me refería cuando decía que el tiempo en que nos llevará a poder resolver la solución problemática dependerá de la evaluación de los resultados. Recuerde que desde un primer momento en que se diseña un proyecto es para resolver en el menor tiempo posible esa situación. Pero si eso no ocurre, porque recuerde también que el planeamiento didáctico es una herramienta que tiene la característica de ser flexible, eso nos permite hacer ajustes, mejoras, hacer cambios que vayan a favor del alcance de los objetivos propuestos. Entonces, la evaluación de los resultados permite identificar los avances, pero también las dificultades y aquellas, digamos,
acciones que no nos están orientando al alcance de los objetivos. Entonces ahí se toman decisiones y se hacen ajustes y se pone en marcha nuevamente el proyecto, pero en aquellas acciones que no han dado todavía resultados, y el tiempo, como decía, es relativo. Algunos proyectos llevarán mucho más tiempo que otros, depende de la problemática que se quiera resolver. Y entonces podemos también reconocer algunas ventajas de esta metodología, y es que permite al estudiante llevar la iniciativa y estimular su actividad y originalidad. Y esto porque es el estudiante quien tiene o sobre ellos cae la mayor parte de la responsabilidad del diseño y ejecución de estos proyectos. También contribuye a fomentar y desarrollar en los estudiantes el sentido de responsabilidad. El estudiante asume un papel primordial en la gestión, planificación, ejecución y evaluación del proyecto. Observe que los estudiantes están en todas las etapas del proyecto. Enriquece y adquiere experiencias para plantear problemas, formular y evaluar, planificar, controlar, encontrar soluciones, registrar e interpretar datos, consultar fuentes de información, emitir opiniones, redactar informes. A partir de la participación en cuanto a las 4 etapas del proyecto, el estudiante adquiere estas habilidades que se menciona en este último párrafo. Bueno, eso es en cuanto a la planificación por proyectos. Esta otra, que es donde le mencionaba ahí para los que no estuvieron, porque voy a hacer un paréntesis acá, yo he estado observando que en las últimas tutorías no se conecta la mayor parte de estudiantes y tampoco son unos cuantos. En la tutoría pasada fueron 3 los que me notificaron que no iban a poder participar en la tutoría o asistir. Del resto que no participaron, no justificaron, y les voy a comentar algo que yo ya se los había comentado. En los informes que realizamos los tutores, reportamos cuántos estudiantes han justificado su inasistencia y cuántos no lo han hecho. En ese sentido, pedirles que en las 2 tutorías que faltan, por favor asistir, porque es de carácter obligatorio. Y entonces sí, se entiende que hay diferentes situaciones que impiden, ¿verdad?, la participación, pero uno está sabedor de esa situación. Entonces, falta la tutoría repaso 6 y la tutoría sabatina 6. Entonces, estar, ¿verdad?, pendiente de asistir, porque recuerde que esto es evaluado. Bueno, he explicado esto porque el día martes les comentaba que iba a profundizar sobre la unidad didáctica. Y es que la unidad didáctica es un tipo de planificación que es la que ocupamos en la mayor parte de las instituciones al momento de planificar, porque los programas de estudio llevan o están conformadas por un número específico de unidades programáticas. A partir de ahí es que el docente tiene la opción de poder, y esa es una de las planificaciones, y es planificar por unidad. Pero hablando de unidad didáctica, podemos entenderlo no como las unidades que aparecen en el programa, sino que este tipo de planificación también establece un periodo de tiempo. Entonces, una unidad didáctica podría comprender más de una unidad del programa, porque dependerá del tiempo para el cual nosotros vamos a planificar. Pero, ¿qué es la unidad didáctica? Los que estuvieron en la tutoría de repaso recordarán que reconocimos que la unidad didáctica es una propuesta de plan de trabajo que se planifica para diferentes periodos. Para la educación salvadoreña, esto dependerá
puede ser por trimestre, en el caso de educación básica, puede ser por periodos, en el caso de educación media. De acuerdo a NERCOVID, la unidad didáctica es una organización de objetivos, actividades y medios centrada en un propósito o problema y preparada para su uso en una situación de enseñanza-aprendizaje. Hablábamos también que es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el aula. Se refiere a un proceso de planificación con el objeto de conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y por qué del proceso educativo, que son prácticamente las preguntas a la que nosotros como docentes debemos de dar respuesta, y esa respuesta se pone de manifiesto en la planificación didáctica, es decir, en todo lo que se describe y establece en el planeamiento didáctico es que nosotros damos respuesta a esas preguntas. También es un instrumento de planificación de las tareas educativas diarias. Recuerde que en el caso de matemática, de acuerdo a la metodología establecida en el programa SMATE, se debe, bueno, eso es lo ideal, cada institución educativa decide lo mejor, lo más conveniente, pero de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Educación, es una clase por día en el programa. La ventaja del programa SMATE ahora es que trae la jornalización, y ahí los docentes no nos perdemos, ¿verdad? Porque, digo en teoría, porque ya en la práctica hay diferentes situaciones que nos desfasan o nos altera, ¿verdad? Estas jornalización. Algunas de las o de los aspectos o elementos que debemos de tener en cuenta antes de jornalizar o planificar la actividad en matemática en un grado es tomar en cuenta las actividades institucionales, esas actividades que junto con el cuerpo docente y la dirección diseñan las actividades anuales. Estas actividades anuales establecen también los días en que nosotros no vamos a tener actividad o no vamos a dar clase, como por ejemplo la casa abierta, los intramuros, por ejemplo. Entonces, esos son de los días que vamos a tener que quitar, ¿verdad?, del calendario, y tomando en cuenta vamos a poder planificar. Pero si nosotros como docentes dentro de una institución estamos desarrollando todos los días o estamos contenidos en matemática, entonces la planificación es diaria. Entonces, por eso es que también lo menciona acá, ¿verdad? Y en la planificación, en ese sentido, facilita la intervención del docente y la organización de su práctica educativa. Hablábamos acerca también, y ustedes lo han reconocido en las exposiciones, lo han mencionado, y es que la planificación didáctica reduce, ¿verdad?, la improvisación, también dejar al azar lo que sucede, ¿verdad?, en el aula, lo que van a hacer los estudiantes, dejarlo, ¿verdad?, al azar ya no puede ser. Y el currículo también, dentro de los elementos, da respuesta a las preguntas, el que enseñar, fíjense que estas preguntas que son parte de estas respuestas a los elementos del currículum son las preguntas que también se mencionó en el primer párrafo, y el que enseñar. La respuesta a esta pregunta se puede observar en los objetivos y contenidos, elemento del planeamiento didáctico. ¿Cuándo enseñar? Es otra de las preguntas cuya respuesta usted, de manera individual, personalizada, contextualizada, le va a dar respuesta en las actividades y contenidos. El cómo enseñar en las actividades de organización o las actividades de mediación, cómo va a organizar usted a los estudiantes, cómo va a adecuar el aula, también entre el tiempo y recursos didácticos, y el proceso de evaluación. Entonces, todos estos elementos van a dar respuesta a esta pregunta.
Pero, ¿qué implica la elaboración de una unidad didáctica? Existen elementos que son parte de la unidad didáctica, son prácticamente los elementos mínimos, es decir, toda planificación didáctica, cuando usted planifique o observe una planificación didáctica, estos son los elementos que debemos de encontrar, no puede faltar uno, y uno de ellos son los objetivos generales y específicos. En el programa SMART ya nosotros empezamos a hablar de competencias, están las competencias de la unidad, y podemos también elaborar las competencias también específicas, ¿verdad? Esto en relación a los indicadores de logro. También debemos de observar los contenidos que estos, fíjese que en cuanto a los objetivos generales, que podemos decir que es la competencia de la unidad, esto se obtiene textualmente del programa de estudio. Los objetivos específicos o las competencias específicas, depende cómo planifiquemos, estas las elaborará usted como docente. De ahí es que también se menciona que los objetivos específicos o las competencias específicas en la redacción debe de aparecer de forma explícita el contenido. Cuando usted redacte un objetivo específico o una competencia, debe de aparecer en la redacción el contenido. Otra de los elementos que debe poseer o debe de evidenciarse en un objetivo es que debe de iniciar con un verbo en infinitivo que determina la acción que va a realizar el estudiante. Ahora, hay que tener cuidado y que cuando usted elabore un objetivo de aprendizaje, investigue cuáles son esos objetivos que podemos utilizar, porque hay objetivos que son concretamente para elaborar objetivos generales y otros que son para objetivos específicos, pero dentro del contexto educativo. Hay objetivos que no se utilizan y yo los he estado leyendo en las tareas que envían, y entonces hay una, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje, yo lo he leído en algunas tareas, y es conocer. Entonces conocer no es un objetivo de aprendizaje. Saber tampoco, no sé, o ver, entonces, observar, pero ¿qué hacemos? O sea, el objetivo debe desencadenar, además de un proceso, una finalidad, el para qué, pero debe de quedar la evidencia de esa acción. Entonces, si yo conozco, o sea, conocer, pero ¿cómo dejo evidencia de que he conocido? He observado, ¿cómo dejo evidencia de que he observado? O sea, todos los objetivos deben de, generales y específicos, deben de establecer una acción por parte del estudiante, pero que debe de ser observable o medible de parte de quien evalúa. Entonces, esos son los cuidados. Una de las observaciones que cuando he leído la redacción de los objetivos es que algunos dejan incompleto el objetivo. Por ejemplo, operar con números reales. Pero, ¿operar para qué? O sea, ¿cómo? ¿Y para qué? Entonces, si usted escribe solo operar con números reales, faltan esos elementos. Entonces, hay que tener cuidado también y investigar cuáles son los elementos que lleva un objetivo. Luego están los contenidos, que eso sí, textualmente también nos obtenemos del programa de estudio. Las actividades de mediación, estas usted las diseña, pero estas actividades de mediación son actividades que son, hablábamos de un planeamiento didáctico que no puede ser funcional para cualquier institución ni para cualquier docente, aún sea de la misma especialidad, porque tenemos un grupo de estudiantes que son únicos con características individuales, grupales, necesidades educativas propias del grupo. Entonces, a partir de ahí es que se elabora el planeamiento didáctico, y las actividades de mediación llevan implícito esto, o se toman en cuenta estos elementos, y también los recursos
Los recursos que yo puedo tener a disposición para desarrollar mi actividad o mi práctica educativa con los estudiantes puede ser que no sean los mismos para otro compañero docente en otra institución. Entonces, a unas actividades de mediación son propias de quien lo diseña y funcional en donde se va a ejecutar. Hablamos de los recursos y cuando hablamos de recursos, hablamos de esos recursos institucionales que pueden ser de todo tipo, material concreto, tecnológico, aquellos recursos que vamos a disponer que los estudiantes también los puedan proveer o elaborar. Entonces todos estos van dentro de los elementos de la planificación, están de la unidad didáctica, están las estrategias de evaluación y algo que yo ya lo he mencionado también, y es que en la práctica a las estrategias de evaluación, en la práctica no se le da la debida importancia. Aún yo en algunas tareas de grupos anteriores, cuando han establecido la evaluación, solo se limitan a una prueba objetiva, guías de ejercicios, pero hay diferentes estrategias de evaluar. ¿Cuáles son las que yo voy a tomar en cuenta para evaluar? ¿Qué estrategia yo voy a utilizar? Dependerá de los objetivos que se plantearon. Además, entender que dentro de las estrategias de evaluación no solamente se evalúa o se mide al estudiante. Por eso es que no debemos de encajonarnos con un tipo de evaluación, de manera que no necesariamente y única y exclusivamente va a ser una evaluación de corte cuantitativo que nos arroje un número, sino de corte cualitativo que me permita realizar una evaluación formativa hacia los estudiantes, pero también hacia el proceso de enseñanza. Algo importante también es el tiempo, no perder de vista esto, porque recuerde que son varias unidades, en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, porque también dependemos, como mencionaba hace un momento, de las actividades institucionales, poder cubrir los contenidos de este programa. Pero también el docente debe de también poner su ingenio, la experiencia misma del docente para poder avanzar de una o de otra manera con los contenidos. Estos son los elementos que ya los voy a mostrar en un ejemplo que quiero mostrarles de planificación que va orientada a la tarea también. También mencionaba que dentro de las generalidades que debe de tener una planificación está el nombre de la asignatura, docente, periodo, tiempo, institución. Se le pueden agregar otros elementos, depende del formato que se utilice en la institución educativa donde labore el docente. Pero dentro de los elementos de rigor y mínimos, digamos, son estos los que se acaba de mencionar. ¿Cuáles son las ventajas de elaborar las unidades didácticas? Elimina la dependencia excesiva del azar, porque organiza y planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, genera control sobre los procesos, favorece el mejor aprovechamiento del tiempo, mejora la creatividad del docente, guía los procesos de enseñanza y aprendizaje, permite adaptar el trabajo de cada docente a las características de su grupo. Aquí está lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad? Mi planificación es funcional solo para mi grupo de estudiantes. No sería funcional para para otro docente quien me pide que le comparta mis planificaciones. ¿Verdad? A eso se refiere. Pero, ¿cuáles son las fases para realizar una unidad didáctica? La elección de la temática de la unidad, que esto lo podemos encontrar en el programa de estudio. La elección del modelo metodológico, es decir, qué metodología yo voy a utilizar. La formulación de los objetivos de la unidad, también aquí van los generales y específicos. La preparación de contenidos y su secuencia se refiere a cómo voy a desarrollar estos contenidos. La elaboración de actividades con una clara secuencia con los demás elementos. En cuanto al diseño de las actividades, recuerde que hay que
guiarnos en un 100% del programa de estudio. Si usted observa un contenido, parte en cuanto a los contenidos, del contenido más sencillo al contenido más complejo. Eso permite establecer las actividades. ¿Cómo entonces? Parto de las actividades más sencillas hasta las más complejas. Yo he observado algunas guiones de clase, algunas actividades que grupos anteriores han enviado, pero no, como que es al azar, como que voy a diseñar a lo que se me ocurre, ¿verdad? Perdone que ocupe esta palabra, pero a veces cuando leyendo algunas tareas que en años anteriores he tenido la oportunidad de revisar, parece que no se, en algunos estudiantes a veces se observa que no toman como el texto base o la base que es el programa de estudio, y cuando proponen un contenido no se observa ni la secuencia, no hay una secuencia clara en cuanto a la consecución, ¿verdad?, o el diseño de las actividades, y tampoco no hay esa gradualidad que debe de existir. Entonces, por favor, revise el programa, porque la tarea que usted va a realizar en la tarea 2 es esto, prácticamente es la práctica. Usted va a poner en práctica lo que en teoría hemos aprendido. Entonces, tenga cuidado con eso. La evaluación de la unidad didáctica, que incluye el aprendizaje de los estudiantes y del mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. En la evaluación de la unidad didáctica se establecen prácticamente las estrategias. ¿Qué actividades voy a proponer para evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes para un contenido específico? Estas estrategias de evaluación lo mencionamos más adelante en la tutoría, y es que parten de dos. Puede usted proponer dos tipos de estrategias. Una, de las actividades que usted ya propuso en las actividades de mediación, esas mismas usted puede utilizar para poder evaluar. Puede hacerle algunos cambios, pero siempre tomando en cuenta el mismo modelo. Otra es que usted diseñe actividades que el fin específico de esa actividad sea esa, la de evaluar el proceso. Entonces puede tomar usted esos dos tipos de actividades para evaluar. Bueno, hablábamos de los tipos de unidades didácticas, la unidad de enseñanza y recursos didácticos, la cual consiste en un grupo de objetivos, actividades y recursos que se vincula con un tema amplio. Esta unidad tiene como eje central, digamos, dos: la enseñanza y los recursos didácticos para llevar a cabo esta enseñanza. Está el otro tipo de unidad didáctica, que es centrada en la experiencia de los estudiantes, que reúne la atención de sus necesidades, es decir, se identifican las necesidades de los estudiantes. A partir de estas necesidades que evidencia la experiencia de ellos, o sea, cuáles necesidades desea solventarse en el estudiante. Y es que aquí parte también, y se puede evidenciar algo que algunos de ustedes ya mencionaban, y es que cuando nosotros planificamos, debemos de responder a la pregunta: ¿qué necesita el estudiante aprender? Entonces, esa pregunta, se le puede dar respuesta con un tipo de planificación de esta manera, ¿verdad? Centrada en la experiencia, por tanto, en las necesidades de los estudiantes. Pero también hay un tercer tipo de unidad didáctica, que es la que se prepara o está centrada en temas. Estas se preparan para transmitir conocimientos ordenados de manera lógica. Prácticamente, este tercer tipo de unidad didáctica es la que nosotros elaboramos, ¿verdad? Porque tomamos como base el programa de estudio, seleccionamos la unidad, identificamos los contenidos, y todo el proceso de planificación didáctica va orientada hacia este tipo o el fin, ¿verdad? El construir conocimiento. Y está una cuarta
tipo de unidad didáctica que son las contextualizadas y giran en torno a un problema de carácter educativo, cultural, ecológico, tecnológico, entre otros. Facilitan la integración de los diferentes componentes del currículo con el contexto y los problemas surgidos con el diagnóstico. Las unidades didácticas, cuando se construye para atender periodos determinados, depende, ¿verdad?, para qué periodo lo hemos elaborado, reciben el nombre de planeamiento didáctico trimestral o planeamiento didáctico mensual, según corresponda. Algunos tipos de unidades didácticas son las que usted puede encontrar en el capítulo 5. Le voy a invitar que para la tarea que usted va a realizar en la tarea 2, revise los ejemplos que aparecen en el capítulo 5, que son diferentes formatos para poder elaborar el planeamiento didáctico. Observe usted que, y lo mencionaba también en la tutoría, aparecen diferentes elementos en un formato que se diferencia de otros. Y yo les voy a presentar también, como vuelvo a repetir, un ejemplo de planificación didáctica y qué elementos son los que lleva, ¿verdad? Entonces, las generalidades, usted le puede, en las generalidades que son el encabezado, institución, asignatura, nivel, periodo, el docente, el nombre de la unidad de la materia. También observe usted que se lleva otros elementos que es la situación o problema relevante. Fíjense que ese tipo de formato que estoy proyectando es para el tipo de unidad didáctica contextualizada, porque reconoce una situación o un problema que se debe de, o al que se le debe tratar, ¿verdad? O se pretende tratar y poder solventar, ¿verdad? Bueno, y quizás podemos integrarlo con también la unidad o el tipo de planeamiento por proyectos, porque de eso se trata. Bueno, y también compartí, y fíjese que por cuestión de tiempo, yo no voy a explicar así específicamente, porque ya lo he estado mencionando hace un momento, sobre los elementos que comprende la unidad didáctica. Lo que voy a hacer es que les voy a compartir esta presentación para que usted lo pueda leer, porque esto se discutió en la tutoría de repaso. Yo lo que estoy haciendo en estos momentos es reforzando los tipos de planeamiento. Así que le voy a invitar a que lea esta presentación o vea la grabación de la tutoría de repaso, porque los que estuvieron dan fe de que sí se abordó este contenido y todo esto lo hablamos. Bien, aquí hablamos de los tipos de evaluaciones, a quienes vamos a evaluar. Podemos evaluar al estudiante, a nosotros mismos como profesores y al proceso. O sea, la evaluación se enfoca en puede enfocarse en tres, digamos, elementos que están involucrados en este proceso. ¿Cuándo evaluaremos? Al principio de la unidad didáctica, para verificar los conocimientos previos, la evaluación inicial, una evaluación continua, que es durante todo el proceso, y una evaluación sumativa, que es al final de la unidad didáctica. ¿Quiénes pueden evaluar? El profesor, pero no exclusivamente él. Puede evaluar el alumno cuando él se evalúa a sí mismo o evalúa a un compañero, y puede ser otra persona, ¿verdad? Puede ser una persona de cualquier institución, pero aquí primordialmente en la realidad educativa son las autoridades, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, quienes pueden también realizar esta evaluación, como por ejemplo tenemos la prueba, la PAES, ¿verdad?, o Avanzo, dentro también de los que egresan como profesores en las universidades, la ECAP. Entonces, son ejemplos, ¿verdad?, en donde es el Ministerio de Educación quien lleva este proceso de evaluación. Pero ¿cómo evaluaremos? Aquí hablamos de diferentes actividades de evaluación, pero podemos pensar en dos tipos de evaluación, que son las incluidas en el proceso de aprendizaje
y las actividades específicas de evaluación. Estos son los tipos de evaluación que se puede realizar, ¿verdad? Bueno, la minuta semanal o diario o con un plan de unidad. Estas son planificaciones de un periodo de tiempo corto, pero se llama minuta porque puede estar referida a una planificación diaria o una jornada semanal. Algunas instituciones públicas o privadas jornalizan semanalmente. Algunos colegios piden, que son los que llevan el mayor control de las planificaciones, piden las planificaciones semanales. Antes de iniciar la semana, el docente tiene que estar entregando la planificación de la semana que viene. Entonces, podríamos hablar de una planificación semanal, ¿verdad? Pero estas minutas semanal o diarias son, como la misma palabra lo dice, jornalización o planificación semanal o diaria. Acá también aparecen otro formato de planificación y este es para la minuta semanal y tienen algunos elementos que no tienen nosotros, que ya se presentó. Como es una minuta semanal, se especifica que esta planificación va de la semana del a la semana de. Entonces, y observe usted que tiene los elementos que son los objetivos específicos, contenidos, actividades de mediación, valores y actitudes, estrategias de evaluación, y a este habría que agregarle los recursos, porque si usted observa no aparece en esta planificación. Bueno, está también planificación didáctica, el planeamiento por objetivos. Este planeamiento didáctico se centra en la consecución de los objetivos. Para ello se redactan los de carácter específico derivado de los generales propuestos en los programas de estudio. El docente a partir de ellos los desdobla en específico y los articula con el resto de los elementos del planeamiento didáctico. Lo que mencionaba hace un momento, los objetivos generales que en el programa SMATE lo vamos a visualizar no como objetivos sino como competencia. A partir de ahí usted puede, bueno, y con los contenidos que usted va a observar y los indicadores de logro, puede elaborar los objetivos específicos de esa unidad, siempre partiendo de acciones que el estudiante va a realizar a través de actividades, diferentes actividades, y estos objetivos específicos, entonces, al leerlos, deben de tener coherencia entre ellos, pero también debe de evidenciarse acciones por parte del estudiante que, como ya mencionaban, deben de ser observables, medibles y que lo pueda evaluar el docente para poder determinar el avance de ellos, de los estudiantes, en cuanto al aprendizaje de un contenido específico. Lo otro es que debe de evidenciarse que se parten de objetivos o acciones sencillas hasta las más complejas. Bien, tenemos los ejemplos de planificaciones didácticas, que también lo puede usted encontrar en el capítulo 5, el material que está en plataforma. Lo podemos, y aquí aparecen ejemplos dentro de algunas asignaturas. Por ejemplo, este es un plan anual de ciencia. Fíjense que este es una planificación anual, pero aparece para el primer periodo, aparecen los objetivos generales, se desglosan o enlistan los contenidos que van para cada uno de los objetivos. Podemos evidenciar también o observar que está para el segundo periodo el grupo de contenidos, para ellos sus respectivos objetivos generales, y para el tercer periodo. Tenemos un ejemplo de unidad bimensual, es decir, para 2 meses de ciencias de primer año. También observamos que este tipo de planificación tiene los mismos elementos que podría llevar una planificación por unidad programática, pero acá cuando hablamos de periodo, o sea, de 2 meses, seguramente
abarca más de una unidad del programa. Entonces, hay que listar de forma ordenada los contenidos, pero partiendo siempre de los objetivos generales. Observe que acá hay objetivos específicos, están los contenidos, las actividades de mediación, y si usted no tiene idea de cómo iniciar para describir las actividades, revise el material. Este material es muy bonito porque les presenta ejemplos, les da idea de cómo redactar. No podemos en las actividades de mediación escribir. Le pediré al estudiante, por ejemplo, una actividad de mediación, le pediré al estudiante que realice en su cuaderno el ejercicio. O luego le voy a pedir al estudiante que explique cómo realiza el ejercicio. O sea, fíjese la expresión, le pediré, le explicaré, o convenceré al estudiante. No, o sea, hay que tener un estilo de redacción, una forma de poder redactar las actividades. Entonces, revise por favor estos ejemplos, y si no, también en la web usted puede encontrar ejemplos de planificación. Lo que tiene que tener usted y no puede perder de vista son los elementos mínimos, ¿verdad? Que ya se mencionó, que debe de poseer una planificación didáctica. Concretamente, en el caso de ustedes, por favor, apéguese fielmente a las instrucciones de la tarea 2, porque está explicado claramente qué elemento llevará la planificación y el guión de clase. Bueno, por cuestión de tiempo me voy a quedar hasta acá, porque este material y otro, porque aquí no está contemplada la otra parte que se desarrolló en la tutoría, porque no iba incluida en esta tutoría, pero usted lo puede ver en la tutoría, en la grabación de la tutoría de repaso. Quiero escucharles si tienen preguntas. Licenciada, Mande. en las indicaciones de la tarea 2 como que no se encuentra ahí el apartado para los contenidos. Ya lo vamos a ver, sí, porque esa es la otra parte que al final voy a tocar hoy. Pero me recuerda Sí, usted, por favor. bueno, sí. Me recuerda, porque me voy a detener a explicarles la tarea. Por eso le pido que me recuerde después. Sí, está bien. Vaya, gracias, Edson. Bien. ¿Hay comentarios o preguntas? Sí, licenciada, con respecto a los objetivos, Sí. entonces podemos decir que se debe redactar de una manera lo más amplia, no tan extensa, ¿verdad? Pero que quede claro cuál es el objetivo, ¿verdad? Digamos que el alumno opere, como usted pone el ejemplo, opere con números reales de tal forma que sepa sumar, restar, dividir, multiplicar. O sea, que quede bastante amplio, pero que no se extenda demasiado. Sí, fíjese que usted no puede perder de vista que el objetivo lleva 3 elementos, que es el verbo en infinitivo, y fíjese que no inicia. Yo le puse atención a como usted lo mencionó, Carlos, y dice que el alumno opere. No se empieza con la palabra que el alumno, porque en los objetivos se entiende que es el alumno el que debe de alcanzar esos objetivos, porque son objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje, ¿hacia quién van enfocados? Al estudiante. Entonces no se inicia con, bueno, tomándolo literalmente como usted me lo expresó, ¿verdad? Quizás no lo va a escribir así, pero yo le estoy tomando el ejemplo, porque yo he leído también objetivos que en algunos dicen, se lee,
resolver ecuaciones de primer grado, incompleto, porque falta el para qué o cómo. Pero en otro leo que el alumno aplique correctamente, digamos un ejemplo, los pasos para resolver ecuaciones de primer grado. Fíjense cómo empieza un objetivo y cómo empieza el otro, cómo inicia. Entonces, se entiende, o sea, de manera implícita, ya sabemos que los objetivos de aprendizaje son para el estudiante. Entonces, debe de iniciar con un verbo en infinitivo. Vuelvo a repetir, los invito a que investiguen los objetivos de aprendizaje para objetivos generales y objetivos específicos. Y cuáles son los que no puede utilizar. Y luego lleva el tema, el contenido, después de ese verbo lleva el contenido o el proceso, un proceso específico, que es lo que va, por ejemplo, operar con números reales para, o como, o mediante el algoritmo o el método de, por ejemplo, en las ecuaciones simultáneas de primer grado. Hay diferentes métodos para resolverlo. Entonces, el objetivo podría llevar a través del método de igualación, por ejemplo, resolver sistemas de ecuaciones lineales de primer grado mediante el método de igualación. Entonces ya usted ve que va completo, ¿verdad? Entonces, más que no sea largo, ni largo, ni muy corto, debe de observar que lleva tres elementos. La otra semana, en el transcurso de la otra semana, les voy a compartir unos ejemplos de objetivos y los elementos que llevan la redacción de un objetivo, para que usted cuando los elabore vea qué elemento. Primero el verbo, luego lleva el contenido, luego lleva la finalidad, que es el para qué o cómo lo va a realizar esa acción el estudiante. Entonces, tener cuidado con esto, ¿verdad? Presente más que todo que los elementos en la redacción de un objetivo. Bien. ¿Algún comentario? ¿O aclaro su duda, Carlos? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, bien, entonces por cuestión de tiempo y pedirle a los estudiantes que van a participar que por favor midan el tiempo, máximo 5 minutos. Iniciamos con las exposiciones. Para este día tengo a 7 estudiantes programados, pero hay un estudiante, Jocelyn, que me pidió permiso para poder exponer en la tutoría de repaso 6, entonces el contenido de ella queda pendiente. Bien. Osmin Díaz creo que es el primero que expone. ¿Está Osmin Díaz? Sí, buenos días. Buenos Acá días. estoy. Muy bien. Adelante. Bueno, tengan muy buenos días, licenciadas y compañeros. El tema que me ha correspondido a mí hablar acerca es de los conceptos, principios y características de la evaluación. Y bueno, en primera instancia encontramos una media definición de lo que sería la evaluación. Y dice que la evaluación se define como un proceso que contribuye a mejorar la calidad del sistema educativo y específicamente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta mejora requiere de la información útil y válida para la toma de decisiones. En consecuencia, implica muchas de las ocasiones asumir una nueva visión de evaluación. Luego podemos encontrar que existen dos conceptos que muchas de las ocasiones
decía en el material que llegan a confundirse, pero en realidad no son lo mismo, como lo es el concepto de evaluación y el concepto de medición. Básicamente, la importancia de la evaluación es que ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos o propósitos en cualquier campo de estudio. La evaluación permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias y de esa manera poder atender esas necesidades. O sea, nos permite conocer si los objetivos que hemos propuesto se han alcanzado, y si no se han alcanzado, en qué falta, cuáles son las necesidades que se deben de priorizar para luego poder atender. O sea, es como investigar para luego accionar. Las características generales de la evaluación educativa, tenemos que la evaluación es integral, es sistemática, continua, acumulativa, científica y cooperativa. Entonces, es integral porque se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad del alumno. O sea, no se interesa de números, sino que se interesa de la personalidad. O sea, ir conociendo acerca de qué aprendió, cómo lo hizo, se logró o no se logró lo que se esperaba, etc. Es sistemática porque el proceso no se cumple improvisadamente, sino que responde a un plan previamente elaborado. O sea, la evaluación se elabora, valga la redundancia, porque se ha elaborado de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado. Por eso la evaluación es sistemática, porque no es improvisada. O sea, de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado, así elaboramos nuestra evaluación. Es continua porque su acción no se detiene, ni sus resultados se logran en forma inminente. Luego tenemos que es acumulativa porque requiere el registro de todas las observaciones que se realicen. Implica que las observaciones más significativas de la actuación del alumno sean valoradas en el momento de otorgar una calificación. Luego tenemos que científicas porque atiende a la apreciación de los más diversos aprendizajes y a todas las manifestaciones de la personalidad y la conducta del alumno. O sea, se refiere al alumno y a sus manifestaciones personales. Y es cooperativa porque el alumno y la comunidad que lo rodea no pueden ser ajenos a su propósito esencial. Las calificaciones y observaciones deben de ser revisadas y analizadas por todos los que intervengan en el proceso educativo. Luego nos encontramos con la medición, y que básicamente la medición es reduccionista. Limita la evaluación a un puntaje estadístico. O sea, la medición sí se interesa en números. Es un proceso meramente cuantitativo. Medir consiste en establecer correspondencias entre el número y una propiedad o un fenómeno. Mientras que la medición se encarga de buscar números, cantidades específicas, la evaluación es más un concepto, es un, ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, la evaluación va un poco más allá de la medición, por cuanto supone la existencia de juicios de valor. Un juicio de valor no es otra cosa que la valoración que se realiza a una persona acerca de algo o alguien, y que es el resultado de someterlos a ideas, valores personales, experiencias, creencias, entornos particulares, etc. Y entonces, entre el concepto de la evaluación y el concepto de la medición existe una diferencia. Y básicamente es que la medición permite establecer el grado de cantidad y calidad de algo, mientras que la evaluación implica además una apreciación valorativa y la toma de decisiones. Eso sería todo. Gracias. Excelente, Osmin. Muy bien. Al final, vamos a expresar las preguntas. Bueno. Y alguna duda o comentario, ¿verdad?, que ustedes tengan. Muy bien. Vamos, quieren según el cronograma o la calendarización de participaciones, le corresponde a Omar. ¿Está presente Omar? Buenos días, licenciada, ¿me escucha? Buenos días, sí, le escuchamos. Bueno, Le proyecto su presentación. por favor, licenciada.
Bueno, ¿ya lo puede visualizar? Sí, solo que quiere un poquito más grande, no sé. O ahí está bien. ¿Está bien? Ahí. Ajá. Ok. Buenos días, compañeros y licenciada en este hermoso día. Mi nombre es Omar Antonio Hernández. Les voy a compartir el tema la rigurosidad en la construcción de técnicas e instrumentos para la obtención de la información. Entre la rigurosidad y la construcción de técnicas tenemos dos puntos importantes que deben de tener en cuenta siempre el docente, que el primero es la confiabilidad, y como dice ahí en la lámina, ¿qué consiste la confiabilidad? La confiabilidad se refiere a la precisión y consistencia de los resultados de una prueba. Es decir, si se aplica la misma prueba al mismo grupo, en diferentes momentos debería arrojar similares resultados en todas las aplicaciones efectuadas. Entonces se diría que la prueba ha medido, ha medido con precisión y consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Para que una prueba sea confiable, el docente puede hacer la misma prueba en diferentes etapas o en diferentes tiempos y deben de ser similares los resultados. Entonces el docente en ese momento sí va a tener una prueba confiable, una prueba que sea precisa y consistente. También el docente debe tener en cuenta o o es su deber hacerlo, de investigar si los resultados de esa prueba son confiables. ¿Y cómo lo puede hacer? Haciendo pruebas en diferentes tiempos y calificando una a él y calificando a otro compañero docente. Así puede ser que tener un resultado más confiable y los resultados deben de ser similares porque sería la misma prueba con las mismas preguntas y sería el mismo grupo de estudiantes que se estaría evaluando. También para que las pruebas o los instrumentos sean confiables, el docente debe tener en cuenta que las preguntas que se elaboren sean preguntas bien redactadas para poder tener unos resultados confiables, ya que si hace preguntas que no estén bien redactadas, no va a poder tener confiabilidad ese instrumento de evaluación. Otro elemento que se puede considerar en la confiabilidad es el muestreo de los contenidos. Este debe ser lo suficiente y amplio para incluir en el instrumento de medición la mayor parte de los contenidos. Entonces, el instrumento que va a evaluar al grupo de estudiantes debe de contener los contenidos que se han impartido en clase, no contener otros contenidos que no se compartieron por motivos de tiempo o otros contenidos que van a venir más adelante. Entonces, para ser confiable, un instrumento o una prueba debe de tener este tipo de características y siempre saber que el instrumento que se está utilizando es el adecuado en ese momento. Luego pasamos a la validez. Dice que estaremos evaluando lo que pretendemos evaluar y es precisamente porque muchas veces los instrumentos de mediación, los cuales se obtienen información, están construidos de tal manera que nos permiten obtener la información que se necesita sobre el aprendizaje impartido. Por esta razón se puede afirmar que si los resultados de una prueba son válidos, también son confiables. La validez de una prueba es un aspecto vital porque primero tienen que ser datos confiables y luego deben de tener validez para que el estudiante, su instrumento de medición sea de importancia. Entonces, la validez nos trae resultados interesantes, ya que a veces podemos hacer pruebas, pero que no son válidas. Hay pruebas que son confiables, pero no son válidas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando uno hace un trámite de ir a sacar una licencia, en la escuela de manejo le hacen una prueba que es confiable. El que está ahí le dice, usted puede hacer 3 pruebas, pero no son válidas, son para que practique. Pero al final son confiables porque las preguntas que le van a salir en esa prueba son las que el BMT ha estipulado, pero al final no son confiables.
Entonces, comenzamos con la verdadera prueba, y ahí es la confiabilidad y la validez de la prueba. Entonces, tenemos que tener en cuenta los dos aspectos. Para tener la validez de una prueba, podemos usar la tabla de especificación de la forma de asegurar los resultados fiables. Este procedimiento también puede ayudar a obtener a la vez resultados válidos. Por esa razón se puede afirmar que si los resultados de una prueba son válidos, también serán confiables. Entonces, el docente debe ser riguroso con el instrumento que va a utilizar para medir o evaluar a los estudiantes. Seguimos con la siguiente. Contribución al desarrollo integral de los estudiantes. El proceso educativo se estructura con la meta fundamental de conllevar al desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Por eso se toman previsiones, se diseñan estrategias metodológicas, didácticas, recursos didácticos adecuados al aprendizaje de los estudiantes. Ahí están los aspectos muy importantes que ya la licenciada ha bastante explicado en esta y en otras tutorías, ¿no? La metodología, los recursos, las provisiones que se debe darle al estudiante para tener un desarrollo integral en la educación. En el campo del proceso de enseñanza y aprendizaje, se indicó que en el planeamiento didáctico la evaluación debe estar presente a lo largo de como elemento indispensable para tomar las decisiones pertinentes, que lo refuercen y lo enmienden si es en el caso. La evaluación siempre debe estar, como lo hemos recalcado anteriormente, inicial, secuencia y final. La evaluación en un planeamiento didáctico no solo se evalúa al final, como muchas veces se ha hecho o se ha tenido en la cultura de El Salvador, ¿verdad? Que todo proceso al final hay que evaluarlo, pero hoy es un proceso continuo que hay que estar evaluando. Esta es una de las funciones fundamentales de la evaluación. El docente debe empeñarse más en cumplir, pues de no hacerlo, dejará al estudiante en la oscuridad respecto al estado de su aprendizaje, ignorante de las razones de un mal desempeño. Todo docente o todos los que vamos a ejercer la docencia debemos de dejar bien claro en el estudiante los contenidos que estamos impartiendo. Y si alguien tiene una duda, debemos de dejárselo claro en ese momento. El docente tiene la obligación de tenderle la mano al estudiante para ayudarlo a superar él o los obstáculos que dificulten su aprendizaje y por ende su desarrollo como ser humano. Todo docente está obligado a estar siempre con el estudiante, ayudándole a vencer cada obstáculo que se le presente en el camino, y así va a tener un desarrollo integral en su vida estudiantil. Gracias y pasen buen día. Gracias, Omar. Excelente también. Rutilio. ¿Se encuentra Rutilio? Estoy presente. Ay, permítame, le voy a hacer su presentación. Muy bien. Adelante, Rutilio. Primeramente, buenos días, compañeros, licenciada. En esta ocasión me corresponde hablar acerca de las características de la evaluación. Primeramente, recordar que las características de la evaluación están derivadas de los principios que sustentan, ¿verdad?, la evaluación. Los principios, como ya los han mencionado los compañeros, ¿verdad?, algunos de ellos son validez, objetividad y autenticidad y confiabilidad. Uno de los principios cuales podemos retomar es la objetividad de la evaluación, dice, para el cual, dice, nos sirve para visualizar los logros en el proceso de aprendizaje y así analizar ante las situaciones negativas y positivas que surgen en el proceso. Es decir, que una evaluación no se va a realizar solo por seguir un proceso, porque está programada, porque lo establece prácticamente el programa de estudios. Ahora pasamos a lo que es la primera característica.
La primera característica es informar sobre el funcionamiento de los diferentes componentes curriculares. ¿Cuáles son los componentes curriculares? Los objetivos, los contenidos, la metodología, la secuencia de los contenidos, la evaluación. Cuando hablamos de verificar el funcionamiento de los objetivos, es porque al evaluar el docente va a verificar si está yendo por el camino correcto para alcanzar los objetivos. Con respecto a los contenidos, ya anteriormente se ha hablado que esos corresponden, dice, a qué enseñar. Es decir, de que el docente al evaluar va a verificar si el contenido que se está desarrollando es adecuado al contexto del estudiante. Y si no, pues debe de reorientar la secuencia de contenidos. Ahora bien, en cuanto a la metodología dentro de la evaluación, al ser un componente del currículo, lo que sucede es de que se evalúa esa parte también para verificar si las estrategias, ya sea recursos didácticos, la forma pedagógica de cómo el docente está llevando a cabo su actividad de enseñanza es adecuada. Y lo que hablamos aquí también un poco acerca de la evaluación misma. La evaluación misma, esto quiere decir también de que el docente al evaluar también verifica si la evaluación que aplica a los diferentes contenidos es adecuada, porque como ya se ha hablado anteriormente, de que no vamos a estar aplicando un mismo método de evaluación, ¿verdad? Pasamos a la siguiente característica, dice, debe aplicarse en los diferentes momentos de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los tres tipos de evaluación que se deben de realizar? Diagnóstica, continua y sumativa. Bien, la primera evaluación es la diagnóstica. Se debe de realizar porque va a permitir al docente tener un panorama acerca de las experiencias previas para poder ingresar a estudiar un nuevo contenido. Y la evaluación continua se debe de realizar prácticamente entre medio de la evaluación diagnóstica y la evaluación sumativa. ¿Por qué? Porque en esa parte el docente va verificando las situaciones positivas y negativas que se van dando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la sumativa, que prácticamente es una evaluación que se debe realizar para promover la promoción del estudiante. Bien, aquí con estas dos primeras características, no lo dije en la primera, no, que lo voy a decir ahorita, porque considero de que estas dos características son básicamente las bases fundamentales para que el docente se detenga al evaluar para reorientar su práctica docente, su planificación didáctica, ¿verdad? O sea que la evaluación desde este punto de vista ya podemos ir verificándola, que es para reorientar ante las situaciones negativas y positivas que se van dando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, otra característica es de que contribuye al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta característica permite comprender que en la evaluación, cada información recolectada debe ser analizada con un criterio amplio. Al analizarla con un criterio amplio, se van a obtener resultados que van a venir a contribuir para que el docente pueda llevar a cabo modificaciones adecuadas en su proceso o en el curso de enseñanza que está llevando. Se utiliza para la toma de decisiones, para proporcionar información
confiable y válida. Esta característica responde al para qué se evalúa y con qué propósito. Esto quiere decir que debemos comprender que se debe evaluar con el fin de detectar esas situaciones que no permiten que se genere un excelente proceso de aprendizaje con los estudiantes, con la finalidad y el propósito único que es redireccionar el proceso buscando satisfacer una calidad de enseñanza en pro o en favor del estudiante, ¿verdad? Nunca el docente va buscando en sí un proceso a favor de él, sino que va buscando un proceso que satisfaga a todos los actores en la educación. Es una acción que debe caracterizar transparencia. Esta característica es prácticamente nos habla de que no vamos a evaluar cuando nosotros queremos, sino que vamos a evaluar de acuerdo a lo programado, siempre tomando en cuenta los principios, ¿verdad? También no vamos a evaluar lo que nosotros queremos, sino que vamos a evaluar de acuerdo al contenido que se está desarrollando. También esta característica permite que el docente sea responsable en la parte de presentar antes de iniciar un curso de una asignatura, la forma de cómo se va a evaluar periódicamente este curso. Lo mismo que prácticamente lo que presenta la asignatura de planeamiento, ¿verdad? Y todas las asignaturas, ¿verdad? Presenta siempre al inicio nos presenta la forma de cómo vamos a ser evaluados, el porcentaje que va a tener cada actividad, ¿verdad? Prácticamente la misma característica lo dice, transparencia, ¿verdad? Evaluar prácticamente de forma adecuada y satisfactoria. Esta ha sido mi participación, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a compartir el siguiente. Elizabeth, usted continúa, ¿verdad? Sí, buenos días, Liz. Yo continúo. No, permítame. Adelante, Elizabeth. Bueno, buen día, licenciada, buen día, compañeros. Este día me toca hablar un poco acerca de las funciones de la evaluación educativa. La evaluación dice que es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediatas, la cual es aplicada al rendimiento de los alumnos en cuanto a contenidos referidos o conceptos, hechos o principios adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. Los tipos de evaluación, Liz, no sé si cambió la diapositiva. Perdone. Ahí está. Si gusta, cambie. Por favor, gracias. ¿Lo puede ver? Entonces tenemos que, permítame, Liz. No, a mí no me parece que ha cambiado, pero si los demás pueden ver que cambió, no sé. No se ve el cambio. No se ve. No se visualiza. Yo sí lo logro ver. Ahí está, para algunos. No sé si ya lo mira, Elizabeth. Es que sí. Yo el cambio no lo veo, Liz, Ahora porque está sí. bastante malo el internet. Es que el internet. Pero si los compañeros lo ven, estamos bien. Vaya, continúe. Vale, muchas gracias, Liz. Entonces tenemos que los tipos de evaluación atienden a diferentes criterios,
ya que la evaluación tiene funciones diferentes según el momento en que se aplique y el propósito para el que se emplee. Diferentes funciones de la evaluación reciben respectivamente los nombres de función diagnóstica, función formativa, la función sumativa. ¿En qué consiste cada una de estas funciones? La función diagnóstica dice que es aquella que se hace al inicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de evaluación le permite al docente identificar si los estudiantes poseen las condiciones que el nuevo aprendizaje les demandará en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes, y asimismo puede reconocer si los discentes poseen el dominio sobre algunos aspectos o facetas del aprendizaje que planea transmitir. Luego tenemos que la función formativa es la que se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de evaluación permite al docente darle un trato remedial a los errores que se detecten y puedan obstaculizar el aprendizaje, por lo que ayuda a su consolidación. Según Julio Herminio Pimienta Prieto, la evaluación formativa sirve tanto para el estudiante como al docente porque si bien contribuye a la valoración continua del aprendizaje, también revisa la enseñanza como elemento esencial para lograr los conocimientos y competencias por desarrollar en los programas. Luego tenemos la función sumativa. Esta es la que se aplica al finalizar una unidad o un curso y es la que permite determinar la medida en que se lograron los objetivos propuestos. Según varios autores citados en el capítulo 6 del documento de evaluación en el proceso de planificación, enfatizan de que la evaluación sumativa es el juicio que se realiza después de haber finalizado un proceso de enseñanza. Se dice que este tipo de evaluación también es conocido como acumulativa de productos o de resultados, con lo cual faculta al educador otorgar una calificación mediante la cual se certifica el aprovechamiento del estudiante, es decir, si éste aprobó o reprobó una unidad, un trimestre o el curso lectivo. En conclusión, la evaluación educativa se caracteriza por ser un proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencias o patrones de deseabilidad para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones. La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos. Esta sería mi participación. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias, compañero. Excelente, gracias, Elizabeth. Muy bien, voy a proyectar la presentación de Elsie, si no me equivoco. Sí, licenciada. Sí, vaya. Ok. Permítame, si quisiera, solo voy a escuchar la participación de Elsie y me va a disculpar, Yamilet, que es la última, ¿verdad?, que está programada para el día de hoy, pero necesito tomarme unos minutos para poder explicarles la tarea y poderles presentar los ejemplos que les mencionaba. Vaya, está bien, no hay problema por mí. Vaya, vamos a quedar pendiente entonces para la tutoría de repaso 6, ¿sería? Ok, está bien. Vaya, permítame que si le... En el caso suyo, él sí solo descargué su presentación, pero no la abrí. Así que la voy a abrir. Aquí está. Bien, buenos días a todos.
continuemos con lo que son las modalidades de la evaluación y la determinación de quiénes son los autores de la evaluación conduce a estas modalidades que tiene la evaluación, denominadas autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional o heteroevaluación, las cuales se tratan seguidamente. La autoevaluación, ahí está. Para que los estudiantes apliquen la autoevaluación, el docente debe guiarlos hacia aspectos concretos que pueden valorar de acuerdo con su edad, el nivel que cursan e indicarles desde el principio los criterios bajo los cuales deben realizarse, por ejemplo, objetivos por lograr, interacción del estudiante con el grupo y con el docente, la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las tareas, entre otros aspectos que se pueden considerar. Si el docente hace ver al estudiante la seriedad de la actividad evaluativa y que ésta le da la oportunidad de juzgar su propio desempeño, de apreciar racionalmente la evolución que va adquiriendo en todas las áreas, así como detectar los aspectos que dificultan ese desarrollo para superarlos. El educando irá adquiriendo mayor autonomía en su desempeño, mayor capacidad de aplicar su juicio crítico y podrá visualizar la evaluación como una ayuda en su proceso de aprendizaje y no como una amenaza. Ahora veamos el literal B, la coevaluación. Esta se puede aplicar sobre todo cuando se realizan trabajos grupales o cuando se asigna a los estudiantes temas para que luego los expongan oralmente. Al finalizar un tema o actividad, se pueden emitir juicios de valor entre los estudiantes por su desempeño. Y al igual que en la autoevaluación, deben aplicarse los criterios para llevarla a cabo y conseguir algún tipo de instrumento que facilite el proceso a los estudiantes. Por ejemplo, una guía estructural o listas de cotejo mediante las cuales los estudiantes puedan coevaluarse. Hoy veamos el literal C. Es la evaluación unidireccional o heteroevaluación. Esta es la evaluación que tradicionalmente se utiliza en el sistema educativo de parte del docente hacia los estudiantes. Por ello es la más practicada. Y esta se trata con personas en proceso de formación de su personalidad, quienes son muy sensibles a los juicios que emita un docente, principalmente cuando la evaluación se asume por el educador como un instrumento de castigo y no como una herramienta para el mejoramiento de la persona, e igualmente cuando se emite juicio de valor para etiquetar buena, mala o regular, en vez de asociar este al trabajo, al desempeño o al rendimiento del estudiante. Todas las modalidades de evaluación son importantes para el crecimiento personal y el mejoramiento del rendimiento y desempeño, tanto de los estudiantes como del educador. Cada una de las diferentes formas de evaluación, bien orientadas, pueden conducir al educando a asumir de mejor forma la responsabilidad que le compete en su proceso de enseñanza y a adquirir mayor desempeño y autonomía. Al respecto tenemos que dice Pimienta, en el año 2008 se expresa sobre la heteroevaluación lo siguiente: la heteroevaluación es difícil porque sin dañar debemos emitir los juicios que contribuyan a la mejora de alguien más. En algunas ocasiones no son los juicios los que desean recibir nuestros estudiantes. Sin embargo, con el debido respeto a su dignidad, es posible expresarles los resultados de tal evaluación. Siempre debemos tomar en cuenta que la mejora es inherente al ser humano e incluso pertenece a su naturaleza. Y bueno, esta es mi participación.
Muy bien, Elsie, gracias. Bueno, Bien, las preguntas, jóvenes, lo vamos a dejar entonces pendientes para la tutoría de repaso 6, así como la participación de Yamile. Gracias, Yamile, por su comprensión, pero el tiempo avanza rápidamente y quiero proyectarles un ejemplo de plan de unidad, un ejemplo de plan de elección y también mostrarles las instrucciones de la tarea, la rúbrica, la guía metodológica y el libro texto de noveno. Así que son varias cositas. Bien, quiero proyectar primeramente, creo que lo tengo. Acá lo tengo, sobre la tarea 2. Hay indicaciones sobre las competencias a desarrollar, el objetivo, las indicaciones generales. Me voy a detener en las indicaciones generales. Por favor, lea con atención, deténgase, lo que no entienda pregunte, por favor. Y dentro de las indicaciones generales está la indicación que seleccione una unidad de matemática de educación básica y una unidad de educación media. En otras palabras, usted va a seleccionar 2 unidades. Con 2 unidades va a trabajar su plan de unidad y el guión de clase. Son 2 cosas por cada unidad. Una de educación básica y la otra de media. Elabore una planificación para cada una de las unidades seleccionadas. Elaborar la planificación de una clase para cada unidad planificada. Fíjese que es una clase, no es de todos los contenidos, sino que de los contenidos que integran la unidad, usted va a planificar una clase, o sea, de un contenido. La fecha límite de entrega es el día lunes 11 de enero del año 2021 a las 23 horas. Esta tarea equivale al 15%, jóvenes, por favor, tomen en cuenta que tiene un porcentaje significativo de la nota final, así que por favor, lea primero, aclare sus pensamientos, también las dudas si las hay, y haga muy bien esta tarea, ¿verdad? Porque tiene un 15% de la ponderación de la nota final. También, por favor, además de revisar detenidamente las instrucciones, revise detenidamente la rúbrica. ¿Cuáles son los elementos que tendrá el documento? Por favor, está la portada, la introducción, índice, planes de unidad, planes de clase y valoraciones finales. Como a veces yo entiendo que tienen muchas tareas, pero se evidencia cuando usted le ha dedicado tiempo a la tarea y cuando como que al final, ¿verdad? Ya llegando a la fecha de entrega, hacen lo que pueden y se observa en lo que entregan. Así que por favor, prográmese, ¿verdad? Para que de manera pausada, pero también avanzando, haga la tarea. De tal manera que usted pueda asegurar una muy buena calificación. Las instrucciones, fíjese, lo que acabo de mencionar son 6 elementos que va a tener el documento, pero respecto al plan de unidad, que es uno de los elementos, debe de tener los siguientes elementos también. La instrucción del plan de unidad: elaborar un plan de unidad que contenga los siguientes aspectos. Me desactivan, por favor, el micrófono, por favor. Ya tengo una preguntita, disculpe. Después, Bueno. porque necesito avanzar. Después le voy a dar el espacio. Muchas gracias. Las instrucciones del plan de unidad. Debe de tener la competencia de desarrollar. Eso no debe de faltar. Objetivo general. La competencia de desarrollar es la competencia de la unidad que usted va a encontrar en el programa.
textualmente usted lo va a digitar en su plan de unidad. El objetivo general, eso usted lo va a redactar prácticamente porque el programa de estudio no trae el objetivo general de la unidad, no viene, no está plasmado. Los objetivos específicos también usted los va a redactar, por eso es que la otra semana yo les voy a compartir algunos ejemplos y los elementos que llevan los objetivos. También las estrategias de mediación pedagógica, las estrategias de evaluación, cronograma de actividades, indicadores de logro, recursos, bibliografía. Utilice las normas APA para elaboración de su plan de unidad. En cuanto al tamaño de la letra, en los documentos a veces se observa diferentes tipos de letra, diferente tamaño, el espaciado no es el mismo, es 1.5, letra Arial o Times New Roman, tamaño 12, tenga presente por favor, y también en las referencias, no toman en cuenta las normas APA para elaborar las referencias bibliográficas. Aquí el licenciado les proporciona un formato de guión de clase, pero antes de entrar a esto, quiero, así de manera rapidita, poder compartirles, les voy a compartir un ejemplo de plan de clase. Aquí está mire. Aquí si él sí me iba a hacer la pregunta respecto a esto, le voy a dar el espacio para que rapidito usted me exprese sus dudas. Vaya. Pero antes le voy a presentar acá. Este es un formato. Usted puede agregarle otros elementos, pero siempre con los elementos mínimos y con los que están en la tarea. Fíjese que acá aparece la institución, el docente, su nombre tendría que ir acá. Asignatura matemática, para qué nivel, aquí sería el grado, el tiempo que está sugerido en el programa de estudio, que usted lo puede visualizar en la guía metodológica, que ya la voy a mostrar. Aquí está la unidad número 7, que se trabajó acá en este plan de unidad. Está el objetivo general. Aquí, fíjese que le falta la competencia. Aquí tendría que ir la competencia antes del objetivo. La competencia de la unidad, luego el objetivo general y aparece también, el objetivo general va acá. Aquí en lugar de objetivo, que aparece aquí, tendría que ir la competencia general, porque aquí van los objetivos generales, los objetivos específicos, están los contenidos de la unidad, observe, que son los contenidos que aparecen acá. Luego para cada contenido lleva su objetivo general y los específicos. También están las actividades de mediación. Observe cómo va la redacción. Se presentará un esquema sobre papel bond que ilustra elementos de una esfera, pero aquí no dice presentaré un esquema, no, se presentará. Y otra cosa que yo estaba observando en los trabajos es que siempre redactan, no redactan en tercera persona. Presentaremos, abordaremos, resolveremos, preguntaremos, no se redacta así, es impersonal la redacción. Entonces, por eso que acá está correctamente escrito y dice, se presentará un esquema. Observe, apoyándose de los conocimientos en R3 o en el plano real de los estudiantes, se procederá a explicar cómo calcular, se procederá, no dice procederé. Entonces, usted se entiende que es usted el que va a hacer estas actividades, pero hay que tener presente, ¿verdad?, cómo se redactan. Dentro de las actividades de mediación, y aquí hay un error, aquí es mediación,
usted debe para cada contenido plasmar cuáles son las actividades del docente y cuáles son las del estudiante. Las actitudes y valores, que son prácticamente, los podemos encontrar o los podemos elaborar como esas, como estos van relacionados con los contenidos actitudinales. Están las estrategias de evaluación, acá, estrategias de evaluación formativo, qué instrumentos voy a ocupar para la evaluación sumativa, cómo lo voy a realizar, qué instrumentos voy a ocupar, cronograma, semana 1, 2 horas clase, para el otro contenido 1 hora clase, para el siguiente contenido 2 horas clase, que es el primar recto, para el volumen 1 hora clase, tenemos la pirámide 2 horas clase, observe usted. Entonces, cilindro regular, entonces lleve el cronograma. Aquí le hace falta los recursos. Si usted observa, no está. Falta una columna que tendría que ser la de los recursos. Pero le voy a explicar. Esta planificación, si usted observa, lleva una situación generadora. A partir de aquí es que se van a trabajar como, digamos, una situación problemática o problema o situación generadora. Pero si usted observa las instrucciones de la tarea, en la tarea, el plan de unidad no lleva este formato. Y usted me dirá, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿En este formato o lo puedo hacer como un listado? Usted lo puede hacer así como está competencia. Primero tiene que escribir las generalidades. La institución, si bien es cierto, no puede ocupar el formato que acabo de mostrar, pero usted escribe las generalidades, institución, asignatura, unidad, el grado, el docente, el tiempo sugerido por la unidad, la competencia general, y luego, ¿qué es lo que sigue después? O competencia a desarrollar, competencia. Luego de esto, usted escribe el objetivo general, luego como un apartado más o elemento, objetivos específicos, un listado de objetivos. Las estrategias de mediación pedagógica sería, bueno, y aquí falta un elemento que son los contenidos. Dentro de los objetivos, luego van los contenidos. Aquí hay que agregar, faltan los contenidos entre los objetivos específicos y las estrategias de mediación pedagógica. Luego, entre las estrategias de mediación pedagógica, para cada contenido, ¿qué estrategias usted va a desarrollar? Las estrategias de evaluación de igual manera, ¿qué estrategias de evaluación? Pero si usted observa cómo va por contenidos, parece ser que este formato le ayudaría más a usted para poder elaborar ese plan. Entonces, porque aquí ya va especificado el espacio para cada uno de los elementos. Como mencionaba, aquí falta la columna para los recursos. Él sí, abre el espacio para que me exteriorice su pregunta o duda. En el apartado donde dice valoraciones finales, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Las valoraciones finales son sus valoraciones, es decir, porque es importante elaborar el planeamiento didáctico, qué aspectos debo de tener al momento de elaborar el planeamiento didáctico, por ejemplo, y ese es los elementos que yo incluiría, ¿verdad? La importancia sobre la elaboración del planeamiento didáctico, cuáles son los elementos o aspectos a tomar en cuenta en el momento de ejecutar el planeamiento didáctico para las unidades seleccionadas, cuáles son los aspectos a tener en cuenta también y enfocadas hacia el estudiante, y otros que usted puede considerar. Es decir, las valoraciones finales son, en otras palabras, lo que yo puedo reconocer como el aprendizaje, la importancia, los aspectos a considerar o tomar en cuenta al momento de elaborar el planeamiento para las unidades,
durante la ejecución, etcétera. A eso se refiere la valoración. Son mi aporte personal hacia el trabajo que se ha realizado, pero siempre dentro de si hablamos de valoraciones, es en la parte positiva. Y además, hablando de positivo, los aspectos que debo de tener en cuenta al momento de elaborar este plan de unidad. O el trabajo, porque el trabajo no solamente va para planes de unidad, las valoraciones, sino también para el plan de clases. Luego les presento un formato de guión de clase. Fíjese que el formato de guión de clase también tome en cuenta que lleva un encabezado, el objetivo, este es para un contenido. Observe usted que aquí dice contenido, es para un contenido. La unidad que usted escogió para básica, séptimo, octavo, noveno, usted escoja la unidad, dentro de esa unidad escoja un contenido. Respecto a este contenido, es que usted va a elaborar este guión de clase. Aparece la propuesta de un problema, que si usted lo observó en el plan de unidad, le llama situación generadora. Este formato lo que tiene es que por cada contenido identifica la situación generadora. Esa situación generadora que usted observa acá es la que podemos identificarla en el guión de clase, como actividades, como propuesta propuesta de un problema. Aquí está descrito qué es lo que vamos a agregar. El trabajo estudiantil independiente indica las acciones docentes cuando los estudiantes trabajan de manera individual, en pareja o en subgrupos. Deben preverse o al menos conviene diseñar una actitud general, por ejemplo, cuando dan sugerencias y de qué tipo. También está la discusión interactiva y comunicativa y otro elemento, pero por el tiempo le voy a presentar a usted un ejemplo de plan de elección. Está miren. Centro escolar, y fíjense que este plan de elección es para el plan de unidad que acabo de presentar. Presenté el plan de unidad para la unidad que se eligió. De la unidad 7, ahora le presento el plan de elección para esa unidad. Objetivo de la unidad, objetivos específicos, aquí está el contenido, observe, ya es un plan de elección. El objetivo, las actividades de mediación, observe que es lo mismo que ya se había redactado en el plan de unidad, ahora se trae, pero ahora de una manera más específica. ¿Cuál es la propuesta de un problema? Que es la misma situación generadora. Es lo que está en las instrucciones. Acá especifica cómo el docente va a presentar la situación problema. Aquí agregué el eje disciplinar enfatizado, luego viene el trabajo estudiantil independiente, cómo lo van a hacer los estudiantes, qué es lo que van a hacer, ya sea de manera individual, en pareja o en subgrupos. Luego está el otro elemento que aparece, si usted lo ve en las instrucciones de la tarea, la discusión interactiva y comunicativa. Aparece cómo lo van a hacer los estudiantes. Luego la clausura, cómo vamos a cerrar, ¿verdad?, las actividades que van a dar cierre al desarrollo de este contenido. ¿Cómo se va a realizar? Aquí viene lo que nosotros conocemos como aplicando lo aprendido, ¿verdad? O aplico lo aprendido. ¿Cómo vamos a movilizar y aplicar los conocimientos? Aquí hay otras actividades también. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué actividades? Y aquí lo explica también en este plan de clase. Aquí van los recursos y aquí va el tiempo. Ahora con el tiempo, fíjese que el licenciado en las instrucciones le sugiere que revise la guía metodológica de noveno grado. Aquí está, observe. Aquí está el noveno grado, como es un contenido de tercer ciclo, pero en la guía metodológica de noveno aparece prácticamente el cronograma. Aquí en la tercera columna usted ve unidad, horas. O sea que por cada unidad
aparece el número de horas sugeridas. Entonces usted puede tomar de acá de la guía metodológica, ¿verdad? Puede ser para cualquiera de los grados que usted elija. Y aquí aparecen todos los contenidos que se desarrollan en la unidad número 1, el número de horas. Para la unidad número 2 son 24 sugeridas. Todos los contenidos, mire, si trabaja con 9º grado, usted va a sacar textualmente, obtener textualmente los contenidos de esta guía. Y lo mismo puede revisar para 7º, 8º. Supongo yo que para media también. Acá está. Llegamos hasta la unidad 8 con 12 horas sugeridas. Los contenidos para esta unidad. Y aquí tenemos también, veamos, la guía metodológica, el libro texto, que está acá, para 9º, ¿verdad? Este es para 9º, así también para 7º, 8º. ¿Por qué les estoy mostrando el libro texto? Porque ustedes aquí pueden observar que hay ideas de los recursos que usted puede utilizar, pero si usted considera utilizar otros recursos, como entiendo que todos están llevando recursos didácticos también, ahí estamos viendo los diferentes recursos que puede usted utilizar para poder desarrollar los contenidos. Por ejemplo, para la unidad 1, que es lo que yo estoy mostrando, se utiliza las piezas del Algeblock. Podría utilizarse, o las piezas ya elaboradas, ¿verdad? Que usted puede disponer, elaborarlas con sus estudiantes. Entonces aquí hay un recurso sugerido porque la misma figura lo presenta, pero usted también con su ingenio, con su creatividad y conocimiento, también usted puede proponer otro. Entonces, fíjese que si tomamos este sería un recurso, ¿verdad? Además de los que ya se pueden proponer. Así que esto y la rúbrica. Quizá la rúbrica. Lo que voy a hacer, jóvenes, porque ya son las 10:04, yo tengo otra tutoría también. Lo que voy a hacer es que para los que tengan disponible, me dicen ustedes qué día de la otra semana podemos hacer. Ya vamos a estar de vacación, pero puedo disponer de un tiempo, si ustedes están de acuerdo, para poder reunirme con ustedes siempre por este medio y poder tocar lo de la rúbrica y quizás un poco más despacio esta parte, si a ustedes les parece bien. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada. No hay problema. Sí, licenciada, Por mí está bien, licenciada. A la misma hora también, mismo día. Sí. Acostumbrado Fíjese que para que no se nos olvide. vaya, ¿les parece el martes a las 8? Bueno, licenciada. Sí, está bien. Está bien también. Bueno, El martes a las 8. Fíjense que yo voy a hacer el espacio y les sugiero, ¿verdad?, que estén, porque a mí me interesa mucho que esta tarea lo hagan de la mejor manera posible, porque es un aprendizaje para ustedes, porque tiene un alto porcentaje, y no lo hagamos solo por ganar la nota, sino porque esta es la única asignatura que ustedes van a llevar dentro de su formación, donde van a ver todos los elementos y cómo elaborar una planificación. Entonces me interesa mucho que esta tarea, más que hacerla bien, comprendan qué es lo que están haciendo. Por eso voy a dedicar este tiempo, ¿verdad?, para atenderles con sus dudas y explicarles quizás de una manera más detenida sobre las instrucciones, porque no lo he leído, así me he ido muy a la carrera, digamos, por el tiempo, pero sí necesito que hagan lo posible por participar. ¿Estamos de acuerdo? Yo ahí estaré. Bueno, entonces programóla igual. Voy a escribir en el grupo. Para los que no pudieron estar, voy a escribir en el grupo esta tutoría, ¿verdad?, extraordinaria, digamos, para el día martes a las 8 de la noche.
Así que nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes. Cualquier duda o comentario respecto a la tarea, porque yo sé que tienen muchas dudas, la vamos a abordar el día martes. Doy por finalizada entonces la tutoría. Deseándoles un bendecido día y que Dios los bendiga. Bueno, licenciado. Saludos a todos. Muchas gracias, feliz día. Feliz día.